Licenciada. Buenas noches, licenciada. Hola. Muy buenas noches. Fíjese que el día de hoy íbamos a avanzar todavía un poquito más, pero prefiero mejor hacer un resumen con ustedes el día de hoy, para que pues obviamente quede una constancia, ¿verdad? De lo que se habló en clase es lo que se va a examinar. El examen va a ser específicamente teórico. Déjenme ver. Un minutito. Cuando examino siempre me baso en relación al programa. No sé si logra ver la pantalla. Sí, licenciada. Sí, ya se logra ver. Sí se ve, licenciada. Fíjense que este semestre traten de puntear lo más que puedan. Son 8 temas, como ustedes están leyendo en la pantalla. De lo que realmente se trata este curso es esta unidad. ¿Cuál es derecho procesal colectivo del trabajo? Tenemos que ver su definición, naturaleza, principios rectores, características, contenido, ¿verdad? La organización de los tribunales, juzgados, salas, tribunales de conciliación y arbitraje, la competencia, que se las coloqué de las zonas económicas, que espero que lo hayan descargado y leído, la clasificación, regulación, acuerdos de la Corte Suprema de Justicia y los sujetos procesales. ¿Usted se da cuenta? Son 8 temas, no está complicado. Solamente la voluntad de poder aprender, querer leer y con todo gusto usted sale con sus puntos que son. El examen va a venir sobre 25 porque ya hemos trabajado 5 puntos, tanto en clase como de forma virtual. La otra unidad, si ustedes se dan cuenta, ya no son 8 temas, son 20 temas. Entonces, la dificultad va a ser mucho más grande. Entonces, considero que se deben de esforzar lo más que puedan en esta unidad para no verse afectados en ningún momento. En este caso, pues vamos a desarrollar uno a uno los contenidos que están acá para que usted pueda darse cuenta que lo que vimos en clase es lo que viene en el examen. Aquí no hay nada oculto y pues con todo gusto yo le doy la información y hasta hemos trabajado en clase para podernos apoyar en dado caso pues no nos vaya bien en el examen, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, déjenme ver. Vamos a empezar. Licenciada, disculpe, ¿será que al final me puedo quedar con usted un momentito? ¿Me puedes llamar, Damaris? Ajá, correcto. Me puedes llamar, no hay ningún problema. Con toda confianza. Gracias, Lisa, muy amable. Ok, siempre cuando tengan alguna duda me escriben. Si no contesto, miren, pues cuando yo no contesto el mensaje es porque la instrucción ya fue dada y yo, o sea, hay gente que me manda tareas por WhatsApp. La instrucción fue dada. ¿Cuál era el único medio para poder mandar tareas? Classroom. Ok. Classroom. Ok, entonces, en esos casos es que no contesto. Es como, por ejemplo, la tarea que hicimos en clase me la quiera mandar por WhatsApp porque no llegó. Entonces, obviamente son cosas que no contesto porque ya di la instrucción, era una tarea en clase. Entonces, cosas así. Ahora, cuando alguien tiene alguna duda, me puede escribir, yo con todo gusto le contesto. Muchos de ustedes me escribieron si la clase era virtual, era presencial, y con todo gusto les contesté, ¿verdad? Obviamente, a veces no lo puedo hacer de una forma inmediata, si me lo hacen en el transcurso del día. ¿Por qué? Porque ustedes saben, pues, que trabajo en la corte y puede ser que tenga yo al mismísimo presidente enfrente y no pueda contestar, ¿verdad? Entonces, son cosas que no puedo hacer. Entonces, a la mayor brevedad posible, yo con todo gusto le contesto. Siempre siéntase en la confianza de escribir o bien de llamarme. Ok, bueno, vamos a dar inicio, voy a presentar. Ah, y otra cosa, tengo en clase asignados 290 personas. Solo déjenme chequear si sigo con el 290. Y en clase, hoy por hoy, solamente hay
129 personas. ¿Eso qué significa? Que me imagino que ese día va a decir, eso no lo vimos en clase, eso ni siquiera lo abarcamos, pero hay 129 personas que están de testigas, que obviamente nosotros pues obviamente abarcamos los 8 puntos y eso es lo que se va a evaluar. Las instrucciones las voy a dar en clase. Ahorita les digo cuántos alumnos somos en total. Sí, seguimos 290 alumnos y entonces van a ser dadas el día de hoy. Si alguien tenía alguna duda, pues lo siento, tenía que estar aquí en clase, ¿verdad? Y no está. Estamos solamente el 50%, menos del 50% de la clase. Entonces ahí yo ya no puedo hacer nada, ¿verdad? ¿Alguien quería hablar? Perdón, licenciada, solo la estaba saludando, es que estábamos terminando la clase de notariado. Ah, hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Aquí vine corriendo. Yo creo que todos estamos corriendo. Bueno, hoy estamos haciendo el repaso, ¿verdad? Y para que podamos venir y, y vamos a ver, que todo quede claro, que no haya ninguna duda. Bueno, déjenme ver. Ok, bueno. Entonces, recuérdese, si yo le pido un concepto o una definición, recuérdese que el concepto se refiere a una idea que usted pueda tener, o sea, usted mismo lo puede armar con sus propias palabras, mediante un entendimiento, es decir, lo que son imágenes, lo que usted pueda comprender, imágenes mentales capturadas o retenidas que explica un resumen de una forma determinada, una experiencia o un razonamiento que surgen de la intención de nuestro entorno. Entonces, eso es lo que usted puede venir y puede decir, mire, eh, eh, eso es lo que usted puede contestar. Ahora, si le pido una definición, estamos hablando que es una proposición mediante el cual se expone de manera precisa, concreta, es una idea mucho más científica de lo que se le está preguntando. Si hablamos, por ejemplo, un ejemplo, una definición de la rama del derecho del trabajo, obviamente del derecho colectivo. Es rama del derecho del trabajo que estudia los principios, normas jurídicas que regulan la formación y función de la coalición, de las asociaciones profesionales, empleadores, trabajadores, su relación, su posición frente al Estado, los conflictos colectivos y los sistemas de solución de los mismos. Pero si hablamos de un concepto, dése cuenta que es totalmente diferente. Aquí estamos diciendo que forma parte del derecho colectivo del trabajo, pero en concepto, en atención a su naturaleza tan particular, goza de cierta autonomía. Y estos términos de derecho al trabajo son conjuntos armónicos en atención a la variedad de las instituciones y ofrece aspectos pues, peculiares de sus diversas partes. Ahora bien, si hablamos ya una definición, ya vimos la diferencia entre un concepto y una definición del derecho procesal colectivo, pues según el licenciado Landerino Franco, pues es un conjunto de normas, principios e instituciones que regulan el conocimiento y resolución de los conflictos colectivos de carácter económico y social, originados con las tradiciones surgidas con ocasión del trabajo entre las formas de organización de los trabajadores y el patrono o los patronos. Cuando hablamos en relación a la base, ¿cuáles son esos cimientos? Obviamente es el derecho de coalición. El derecho de coalición, pues, ¿qué es? Es la facultad de defensa de los intereses comunes, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá, si quieren, acá. Si esta libertad falta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no hay esta coalición? Hay ciertos factores que no se pueden dar, ¿como cuáles? La huelga, La huelga, el paro, la paro, negociación sindical, la negociaciones y negociación contrataciones. Entonces, colectivas. exacto, eso no puede suceder si en dado caso pues llegar a faltar lo que es la coalición, ¿verdad? Si hablamos en relación al origen del derecho laboral, o sea, su historia, encontramos pues la primera batalla, la proclamación de la libertad de la coalición y la tolerancia de la huelga. Por ejemplo,
La historia es bastante extensa, pero trato de colocar, pues, o simplificar la mayor parte para que usted pueda venir y pueda, pues, tener lo que es realmente la esencia de la misma. El derecho colectivo del trabajo tuvo que librarse para constituir el derecho de coalición, es decir, el punto de partida del derecho colectivo. La proclamación de la libertad de coalición se logró, pues, la tolerancia para la huelga, el paro, la simple coalición o unión de trabajadores si no se permitiera la suspensión colectiva de las labores, constituiría únicamente el derecho ilusorio, pues se reduciría en la simple derecho de petición ante el patrón. La tolerancia de la huelga tampoco integraba un derecho, pues consistía en la suspensión colectiva de labores que, aunque dejó de ser de un delito, producía que se faltara al cumplimiento de las obligaciones laborales, la terminación de los contratos individuales de trabajo, de tal cuenta que el patrón no quedaba en la libertad de despedir a los trabajadores que holgaban y contratar a nuevos trabajadores. La huelga, bueno, la huelga constituía un derecho negativo, pues era la libertad de dejar de trabajar, pero no era un derecho positivo, ya que no obligaba al patrón a suspender las labores. Su fuerza radicaba en dos situaciones. Uno, que era la solidaridad obrera, y dos, que era una dificultad para encontrar un nuevo personal. La historia de la huelga, bueno, resulta que entonces para llegar a constituir un derecho positivo pasó de la época de la tolerancia de la huelga como un derecho que tenían los trabajadores, y este Instituto de Derecho Colectivo nació ¿en dónde? Nació en Inglaterra, pero a nivel latinoamericano se reconoció por primera vez en la Constitución mexicana en 1917 y nosotros fuimos los segundos, el segundo antecedente latinoamericano después de México. En este caso, pues, en la Constitución de Guatemala de 1921 admitía, pues, ya este derecho para los trabajadores para dejar de trabajar. Era un hecho importante, por lo cual lograba la mayoría de países latinoamericanos reconocidos en el derecho de huelga de sus trabajadores. Los demás países en Latinoamérica fue hasta 1930 en que fue reconocido. También hablamos posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, surge la tendencia de la legislación latinoamericana de restringir el derecho de huelga, especialmente de los trabajadores del Estado. Tendencia que aún, pues hoy en pleno siglo XXI, se ha hecho más notoria. Por ejemplo, puede citarse el caso de la ley antihuelga, que la leímos acá. El Congreso de la República modificaba el decreto 61 y 86 de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado, que suprime el ejercicio del derecho de huelga para los trabajadores del Estado al convertir casi que todos los servicios que presta este servicio de carácter esencial. Después viene lo que es el derecho de asociación. ¿Qué es el derecho de asociación? El derecho de sindicalización, licenciada. Es el derecho de sindicalización. Tiene también su propia historia, pues posteriormente el reconocimiento del derecho de la coalición, como ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Viene lo que es la asociación profesional. La asociación profesional, con este nombre se conoce, es un nombre científico a los sindicatos. Habían seguido lo que es el camino de la huelga, es decir, que había inicialmente funcionado como una asociación de hecho tolerada por el Estado, pero sin ser reconocida legalmente hasta llegar a extremos de impedir su constitución. Es decir, que la libertad de sindicalización no constituía un derecho, tampoco garantizaba lo que es la personalidad jurídica, ni se podía imponer a los patronos de una forma obligada, ¿verdad? De poder llegar a conversar, negociar lo que son los instrumentos de una normación colectiva. Pero este largo camino varió principalmente en Europa y especialmente en Inglaterra, que fue donde nació absolutamente todo, como ya mencionamos anteriormente. Es donde se obtuvo el derecho de coalición en 1824, pero la huelga y la asociación profesional la funcionaron como una cuestión de hecho, pues el ordenamiento jurídico de aquella a poder reconocerla. Después de Inglaterra vino lo que es Francia. Francia dice, bueno, la libertad de coalición se reconoció 40 años después, pero no solamente se reconoció la libertad de sindicalización, esto porque el derecho francés permitía, pues, connotar el miedo que el Estado tenía a la organización de los grupos de sociedad. Posteriormente surgió la tendencia que las leyes reconocieran la existencia de asociación profesional y que le otorgaran un reconocimiento de su personalidad jurídica, pero seguían siendo un derecho negativo, ya que los patronos no estaban obligados por ley a negociar instrumentos de normación colectiva con ella. Por ejemplo,
todas las demás instituciones del derecho colectivo del trabajo, como el pacto colectivo, condiciones de trabajo, reglamento interior de trabajo, contrato colectivo, convenio colectivo y la sentencia colectiva, fueron términos generales instituciones lícitas, pero su valor estuvo sujeto siempre a cambios. El derecho de la huelga y la asociación profesional, es decir, fue hasta que se reconocieron legalmente. En Latinoamérica fue la legislación mexicana en 1917 la que estableció primero la obligatoriedad para los patronos de negociar con sus trabajadores en pactos colectivos de condiciones de trabajo. En Guatemala se reconoció la negociación colectiva a partir de la Constitución Política de la República de Guatemala en 1945 y por primera vez se desarrolló la legislación ordinaria en lo que es en el Código de Trabajo promulgado precisamente el 1 de mayo de 1947, conocido como el Decreto 330. ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza es simple. Sobre aquella base la naturaleza jurídica del Estado es doble, porque es frente al Estado y también frente a ¿quién? Al empresario, obviamente, ¿verdad? Es precisamente por, vamos a poner acá otro color, es precisamente por estos caracteres que el derecho colectivo de trabajo es de naturaleza pública, ¿sí? Bueno. Es un derecho frente al Estado, ya que puede citarse en el caso de la Constitución Política de la República de Guatemala, que garantiza a los hombres las libertades individuales, coalición, asociación profesional, huelga frente al Estado, es decir, que instituyen garantías fundamentales que cada hombre en particular puede oponer frente al Estado. Eso y a pesar de que un sector de la doctrina sustenta, incluso modernamente, le niega el derecho colectivo al trabajo, su verdadero encuadramiento en el orden jurídico, el cual es idéntico a otras garantías individuales contenidas en la Constitución, tales como la libertad, la locomoción, el derecho de defensa, inviolabilidad del domicilio, la libertad de emisión del pensamiento, entre otras, ¿verdad? En conclusión, podemos decir entonces que el derecho público forma parte del derecho de la Constitución, que me dice como profesor del área laboral de la corriente relación complementada y ya anotada, pues ya se apreció que el derecho colectivo del trabajo comprende una serie de derechos públicos subjetivos establecidos como garantías individuales de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo que sin lugar a duda pues produce pues a respaldar lo afirmado, sobre todo complementar la corriente individual integral del derecho colectivo del trabajo como una rama del derecho público. También vimos lo que son los caracteres. Dentro de los caracteres, estas características encontramos lo que son las audiencias sucesivas. ¿Por qué las audiencias sucesivas? Bueno, entonces, aquí estamos hablando que cuyo número de audiencias es sumamente limitado, esto se puede apreciar en el trámite de los conflictos colectivos, en las audiencias que se celebran ante el Tribunal de Conciliación y lo que es el juez de trabajo y previsión social, para obtener la declaratoria de justa o injusta la huelga y también arbitraje. La actuación de las partes se asientan en actas que guardan la historia del proceso y que deben ser firmadas por los miembros del tribunal de las partes. Las partes deben hacerse representar por representaciones si se trata de sindicatos o delegaciones si se trata de coaligados. Hablamos también en relación a lo que es el derecho colectivo de trabajo frente al Estado. Vimos también lo que es una conclusión donde el marco colectivo del trabajo es un derecho frente al empresario también, porque la asociación profesional obrera permite igualar las fuerzas dentro de la empresa, constituyéndose en un evento de democratización del gobierno de la empresa. Por ello, precisamente, la negociación colectiva significa el derecho de la empresa creado por el empresario y por los trabajadores, cuestión que se considera de mayor avance en el derecho del trabajo en el siglo XXI. Ahí me faltó un palito bueno. Finalidades del derecho colectivo del trabajo. ¿Cuál es esa finalidad? Bueno, tiene como finalidad suprema la persona, obviamente, ¿verdad? Para empezar, del trabajador y concuerda con todo el ordenamiento jurídico que tiene como finalidad última la persona humana, pero considera al hombre como un ángulo especial en el encuadramiento de desarrollar un trabajo, un servicio útil a la comunidad. Hay principios, pero aquí estamos hablando principios rectores, pero del proceso. Cuando hablamos principios rectores del proceso, recordemos que es el principio de tutelar, economía procesal, porque es lo que está dentro de lo que se actúa dentro de un proceso. Economía procesal, concentración, impulso procesal de oficio, de publicidad, oralidad, sencillez, investigación, averiguación a la verdad, flexibilidad en cuanto a la carga de la prueba y la probabilidad o lealtad.
¿Cuáles son esas características? Bueno, todos los días y horas son la finalidad que las controversias se resuelvan lo más pronto posible para evitar una confrontación y la paralización de las labores, ¿verdad? Entonces, si hablamos, por ejemplo, en relación a lo que es la combinación del conocimiento de la primera etapa del juez unipersonal, luego la conciliación la conoce el tribunal pluripersonal y finalmente pasa nuevamente por el control jurisdiccional del juez unipersonal para conocer la etapa de declaración de legalidad injusta dentro del procedimiento de huelga. El juez de trabajo puede conocer de oficio, al constar el despido, un trabajador en un centro de trabajo emplazado, ordenar inmediatamente la reinstalación, sucediendo lo mismo cuando se despide de un trabajador que participa en la formación de un sindicato. Vimos también lo que es un cuadro comparativo entre cuando hablamos de sindicato y cuando hablamos de coalición, obviamente, empezando por la Constitución. Aquí no necesitamos más que de 3 miembros, ¿verdad? Aquí necesitamos mínimos 3 trabajadores, en el caso de patronos, ¿cuántos patronos? 5. Excelente. Principios rectores. Obviamente, la coalición no tiene principios rectores. Si hablamos de un sindicato, lo encontramos en el artículo 207. La personalidad jurídica no tiene. El sindicato sí tiene personalidad jurídica. ¿Cuál es la edad mínima de una coalición? No hay edad mínima. Cuando hablamos en relación a un sindicato, esta sí tiene. Cuando hablamos, por ejemplo, la tramitación de una constitución, solo levantamos obviamente un acta, damos un aviso a la Inspección General del Trabajo y tenemos 5 días. En cambio aquí, el trámite es... La coalición es algo temporal. En cambio, el sindicato, pues obviamente es algo extenso, eso obviamente permanente. En este caso, por ejemplo, la coalición es fines transitorios y obviamente el sindicato no. En relación a lo que es, por ejemplo, su estructura. La coalición no tiene estructura, o sea, no tiene diferentes departamentos, solamente son ellos, las 3 personas. No tiene órganos determinados. El sindicato sí. ¿Cuál es el fundamento de, por ejemplo, de el comité ejecutivo, consejo consultivo, asamblea general? ¿Dónde lo puedo encontrar? Doy un punto aquí me lo encuentro. En la Asamblea General, Comité Ejecutivo, perdón, en el 223 del Código de Trabajo y el Consejo Consultivo en el 224. Y le falta uno. No lo sé, perdón. Ok. A ver. Asamblea General, ¿en qué artículo? En el artículo 222 del Código de Trabajo. En el 221, inciso I, donde dice que la época y procedimiento para la celebración de las asambleas generales sean ordinarias o extraordinarias, así como los requisitos de publicidad estricta y deben someterse a cada convocatoria. Posteriormente nos pasamos al artículo 222. En el 223 encontramos lo que es el comité ejecutivo. Aquí encontramos en relación a qué están encargados. O sea, póngale en grande comité ejecutivo ahí en 223. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que ellos realizan? ¿Cuáles son esas funciones? Y el inciso B, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Verdad? Ok. ¿Cuáles son sus miembros? Aquí estamos hablando de 9 miembros, ni ser menor de 3 miembros. Y en relación a lo que es el consejo consultivo, lo encontramos en el artículo 224. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Sí, licenciada. Hablamos en una diferencia en relación a lo que es entre el derecho del trabajo individual y el derecho del trabajo colectivo. Obviamente, la finalidad es la persona, el trabajador, desde un punto de vista especial. Trata las relaciones singulares entre un trabajador y un patrono, y el derecho colectivo, su fin es la unión de los trabajadores en grupo, ¿verdad? Para que las relaciones de los trabajadores como un grupo o un patrono o varios patronos. El derecho individual, su fuente esencial son las normas, es el contrato individual del trabajo. El derecho colectivo del trabajo reconoce como fuente el derecho colectivo de la convención colectiva. El derecho individual del trabajo, sus relaciones creadas, pues alcanzan solo las
partes contratantes, obligaciones interpartes o contractuales. Y el derecho colectivo del trabajo son las relaciones creadas para alcanzar o son aplicables a toda categoría profesional, obligaciones normativas, ¿verdad? Tanto el derecho individual como el derecho colectivo del trabajo emana de la ley, pero más rigurosa y absoluta del derecho individual porque encuentra al trabajador aislado, es más débil, y en el derecho colectivo del trabajador pues es asociado, ¿verdad? Porque es mucho más fuerte, ¿verdad? Ok. También encontramos, por ejemplo, las instituciones, hablamos de la libertad de coalición, asociación, contrato colectivo, el pacto colectivo, conflicto colectivo de trabajo, el reglamento interior de trabajo. La división del derecho del trabajo, vimos esa división, que era lo que se llevaba a cabo en el área individual, procesal individual y derecho y el área procesal colectiva. El procesal ordinario laboral, el procedimiento en materia de previsión social, el procedimiento en materia de faltas, el juicio ejecutivo laboral. De hecho, el colectivo se mira la solución de los conflictos, carácter económico-social y la solución de los conflictos jurídicos en derecho, ¿verdad? Ahora bien, en relación al el Código de Trabajo, vamos a ver. Váyase al artículo 224. El 224 me dice, 274, perdón, 274. El 274 dice, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio, despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y previsión social y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las posiciones legales referentes a esta materia que no sean competencia de ¿quiénes? Los tribunales. Ok, entonces el Ministerio de Trabajo mira todo lo concerniente que no tenga la competencia a él. ¿Quién? Tribunal. Exacto, muy bien. El tribunal, Linda. Subrayen ahí en grande el tribunal. Ok, en este caso, váyase al artículo 276. Yo le dije a usted que dentro del Ministerio de Trabajo habían dependencias. Y mencionamos a la DGT, a la IGT y a la Comisión Nacional de Salario. Esas se encuentran en el artículo 276. La DGT, bueno, la DGT es el que debe ser guatemalteco, los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución y abogado de los tribunales especiales en asuntos de trabajo. La IGT es cuyo titular debe tener las mismas cualidades señaladas en el inciso anterior y la Comisión Nacional de Salario está integrada por los funcionarios que determinan el respectivo reglamento. El 278, Inspección General de Trabajo, o sea, IGT. ¿El qué hace? Bueno, por medio de su cuerpo normativo de inspectores, ¿verdad? Por su grupo de trabajo, ¿verdad? Que se llaman inspectores, deben velar porque los patronos y trabajadores y organizaciones sociales sindicales cumplan respectivamente las leyes y convenios colectivos, reglamentos, obviamente, ¿verdad? Que norman las condiciones de trabajo y previsión social en vigor que se emitan en lo futuro. Bueno, entonces, estas personas, ¿qué es lo que hacen? Váyase al 281, inciso A. Esas personas, resulta que ellos tienen que identificarse, obviamente, con su nombramiento, ¿verdad? Con un gafete, que tienen la obligación o la facultad que le da ese nombramiento, ese gafete, para poder entrar directamente en todo establecimiento laboral, media vez, sea en una jornada de trabajo, conforme va el territorial del trabajo, para poder hacer cualquier tipo de inspección. Váyase al inciso B. Cuando exista, por ejemplo, alguna obstrucción que no los dejen entrar, sí, aquí no puede entrar, entonces, en ese caso, ellos pueden solicitar la ayuda de la Policía Nacional Civil para que les permitan poder cumplir con esa inspección. El inciso C, practicar cualquier diligencia en la inspección, examen, prueba que considere necesaria para comprobar que las disposiciones legales vigentes se observan correctamente. O sea, ¿qué es lo que ellos pueden hacer? Ellos pueden requerir información o solo ante los testigos, ¿verdad? A la inspección o al personal del centro de trabajo sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales vigentes que rigen las relaciones de trabajo. Pero, ¿ellos pueden exigir que esté el empleador ahí? Sí, lo pueden hacer. En el número 2, exigir la presencia del empleador o de sus representantes o encargados o de los trabajadores, cualquiera de estos sujetos incluidos en el ámbito de actual. Número 3,
Ellos pueden examinar, por ejemplo, los sistemas, almacenamientos electrónicos, la documentación, los libros, la empresa. Sí, sí lo pueden hacer. Entonces, después de haber hecho absolutamente todo eso, ellos pueden obviamente elaborar un acta, ¿verdad? En donde ya sea que no lo hayan dejado entrar, obviamente obstaculizando la labor de poder ellos inspeccionar, o bien requerir pues alguna adopción inmediata para promover el mejoramiento adecuado y cumplimiento de las normas laborales, pero según el numeral 1, ¿ellos tienen un plazo de tiempo para que puedan cumplir estas observaciones? Pregunto. ¿Jóvenes? ¿Están ahí? Pues yo creo que no, porque dice en el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus... Después del inciso F, número 1. Requerir la adopción de medidas para promover el mejor y más adecuado cumplimiento de las normas laborales, otorgando un plazo no mayor de 8 días, dentro de los cuales se debe verificar el cumplimiento de lo requerido. Okay, En caso de incumplimiento... Ahí vamos. Entonces, ¿sí hay plazo? Sí, son dicta. 8 días. Hay un plazo de 8 días, dicta. Ok, pilas con ese plazo. Requerir el número 2 dice, requerir al empleador o la inspección que en un plazo razonable realice las modificaciones, ¿verdad? Que sean necesarias para las instalaciones en el montaje o en el método de trabajo que se garantice cumpliendo con las disposiciones sobre la salud, la seguridad y el trabajo vigente. Bueno, ahora bien, el número 3 es el para iniciar lo que es el proceso sancionatorio, o sea, la sanción administrativa. ¿Mediante qué? Mediante, obviamente, era lo que decía, se puede levantar un acta para iniciarle pues una sanción, ¿verdad? O bien directamente para indicarle que no lo dejó entrar, es por medio de actas que se registra absolutamente todo. Entonces, en este caso, el inciso G, vaya a el G, ahí, obviamente, los delegados departamentales o bien los inspectores, si ellos se pasan, porque obviamente dicen, nosotros creemos dioses, y nosotros aquí podemos entrar, podemos inspeccionar y a ver, y podemos hacer y deshacer. No, ellos obviamente están o son responsables en relación a nuestras leyes penales, civiles y administrativas. O sea, ellos tienen una consecuencia penal, civil y administrativa en caso de un incumplimiento fuera de lo que está establecido dentro de nuestro marco que está en la ley. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, entonces resulta que se le dio su respectiva acta. Obviamente no cumplió, no le dio, o le dieron una sanción. ¿Qué pasa? Entonces váyase al artículo número 275. Me dice. Ponen este ahí. Ya lista. Ok, entonces, resulta que le dieron su acta, ¿verdad? Obviamente, donde hay una sanción. Bueno, inmediatamente los asuntos que se refiere al artículo anterior son de competencia exclusiva. Las autoridades que estén en el código sean creadas cualesquiera otras autoridades quedan obligados a prestar la cooperación, auxilio en el caso y demás cualesquiera. Bueno, en consecuencia, las resoluciones que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y sus dependencias dicten solo pueden ser impugnadas a través de ¿qué recursos? Revocatoria y reposición. Ok. Revocatoria y reposición. ¿Contra qué resoluciones pueden ser impugnadas estos recursos? Contra las resoluciones del Ministerio de Trabajo. Váyase al artículo 274. Ahí le va la respuesta. Los asuntos relativos al trabajo y previsión social deben vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales referentes a estas materias que no sean de competencia ¿de qué? Tribunales. Tribunales. Todo lo que no sea competencia de los tribunales. O sea, puede plantear este recurso, ¿sí? Entonces, ya tiene usted su sanción. Dice, no estoy de acuerdo. El ministerio me está dando una sanción. Bueno, entonces presento mi recurso. ¿Qué plazo de tiempo tengo yo para venir y presentar ese recurso de revocatoria? 48 horas, licenciada. 48 horas. ¿Quién me habló primero? Ilse y yo contestamos, licenciada. Sí, Ilse contestó de segundo.
Seamos honestos. Amanda contesta primero. Ok, Amanda, ¿qué? Bobadilla. Es que voy a dar 3 puntos por participación, entonces por eso les... Gracias. Datos. Lita, buenas noches, pero Sí. yo, aunque sea medio punto, tengo por la respuesta. Son bromáticas, son bromas. Hombre, pero ustedes pueden. Por eso es que estamos repasando. Si se dan cuenta, son 8 temas que este es el semestre que usted puede venir y puede ponderar la mayor cantidad posible de puntos para que el otro semestre, que son 20 temas a manejar, no le vaya a costar. Por eso es que inclusive hasta se los proyecté al inicio de clase. No está difícil, pero sí requiere mucha atención. Bueno, Amanda, ¿qué me dijiste? Amanda, así apareces en Classroom. Licenciada. ¿Perdón? ¿Cómo apareces en Classroom? Amanda Bobadilla. Le doy mi número de carnet. Ok. Si quieres ponlo, carnet no me aparece en Classroom, solo nombre. Colócalo en el chat acá del Zoom y ahorita yo lo voy a copiar, ¿sí? Gracias, licenciada. Ok, listo. Bueno, entonces, en este caso, hablamos en relación a que sobre esta sanción se puede presentar recurso revocatorio. Ya hablamos que tenemos únicamente que el tiempo que dijo la compañerita eran 48 horas. ¿Ante quién podemos presentar este memorial, este recurso? ¿Ante quién se lo vamos a llevar? ¿Lo vamos a llevar a los juzgados o a dónde? Al Tribunal Superior. ¿Tribunal Superior de qué? De trabajo. Al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Lita. Ajá, muy bien. Yajaira fue la que me habló primero, ¿verdad? Sí, Ligda. Jaira, no miro tu nombre. Michelle Vázquez Paz. Vaya, ok, muy bien. Y Amanda Bobadilla. Vaya. Ok, entonces viene, resulta que ante el ministerio, ¿verdad? El superior jerárquico, obviamente, Ministerio de Trabajo, entonces vamos a presentar ese memorial. Ellos tienen 8 días, sí o sí, tienen que resolver. Pero ellos, ¿qué pueden hacer? Ellos pueden únicamente, póngale el número, le dije que le pusiera donde dice revocado número 1, confirmado número 2 o modificado número 3. Entonces, ellos únicamente pueden revocar, confirmar o modificar esa sanción. ¿Sí? Entonces, todavía aún no de acuerdo yo, me voy al 415. Váyase al 415. Entonces, dice, en el segundo párrafo, agotada la vía qué, agotada la vía qué, Administrativa. administrativa. Entonces ahí sí ya me dio luz verde para que llegue a los juzgados. Agotada la vía administrativa que condena al sujeto considerado infractor de las normas de trabajo y previsión social o por obstruir la labor de inspección después de haber interpuesto el recurso que se encuentra normado en el artículo 275, podrá promover ¿qué cosa? El proceso contencioso administrativo. Motivo de trabajo y previsión social. Ok, muy bien. Entonces, aquí me está hablando de un plazo de tiempo. Dentro de los 20 días hábiles siguiente la notificación de la resolución del recurso de revocatoria. O sea que, ¿tengo o no tengo plazo para promover el contencioso administrativo de trabajo? Sí. 20 días, ¿verdad? Muy bien. Como en cualquier lugar, cualquier proceso, existe una demanda. Les dije que por favor al siguiente párrafo le pusieran paso número 1. Obviamente encuentro la demanda. En el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social deberá contener los mismos requisitos establecidos en el 332. ¿Qué es el 332? Los requisitos de la demanda. En el 417 les dije que por favor le colocaran segundo paso. Ahí que voy a encontrar el trámite. Les dije que pusieran en grande trámite del contencioso administrativo. El memorial lo llevo al centro. ¿Quién me va a calificar ese memorial? El de admisión de demandas. Admisión de demandas como dice la ley.
Solo en los lugares donde no hubiese transcripción social para la admisión de demanda admitirá para su trámite la acción que se interponga contra el resuelto el recurso de revocatoria. En la resolución referida también señalará día y hora para que el accionante Ministerio de Trabajo y Previsión Social comparezca. En un juicio ordinario laboral, ahí tenemos hasta ¿cuántas audiencias máximas? 3. Exacto, 100 puntos. Tenemos hasta un máximo de 3 audiencias. Aquí, ¿cuántas audiencias tenemos nada más? Única audiencia, solo una. Una audiencia. ¿Quién fue la que me contestó? Amanda, pero ya no voy a contestarle. Alguien más, pero muy bien. Bueno, entonces resulta que ellos vienen y tienen una sola audiencia que se realizará dentro de los 10 días hábiles. Después les dije que el paso número 3 le pusieran al siguiente párrafo, que era la sentencia. Entonces ellos, ¿cuántos días tienen para poder resolver? 3 días hábiles. 3 días hábiles. ¿Quién fue el que me habló primero? Yo, licenciada Leslie. Leslie. ¿Leslie qué? Leslie Estefanía Ruiz Linares, licenciada. Estefanía Ruiz, vale, muy bien. Después resulta que esa sentencia se puede apelar o no se puede apelar. Váyase al 418. Ahí le dije que le ponga cuarto Sí se paso. puede. Póngale cuarto paso y póngale recurso de apelación. Contra la sentencia procede el recurso de apelación, el que deberá interponerse dentro del plazo de 3 días. El juez resolverá los autos a la sala de apelación de previsión social, la que corresponde a un plazo de 2 días. Entonces, la sala, ¿qué es lo que hace? Bueno, la sala dice, bueno, recibido los autos, recibida la carpeta, manda a escuchar por 48 horas para expresar sus agravios y deberá resolver el recurso de apelación en los 5 días siguientes. Entonces, esa es la forma de tramitar lo que es un contencioso. Cuando hablamos de juzgados de trabajo acá en Guatemala, el departamento de Guatemala, encontramos cuántos juzgados son en total. Son 17. 17. Exacto, que se componen en 15 juzgados de trabajo pluripersonales, de trabajo y previsión social, un juzgado de faltas y un juzgado de ¿qué? Admisibilidad. Ok, muy bien. Cuando hablamos en relación, por ejemplo, a lo que es Licenciada, disculpe, solo una pregunta. Son 17 juzgados, dijo usted, 15 de trabajo, juzgados de trabajo, uno de admisibilidad y el otro De falta. De falta. ahí son 17. ¿Quién es el que mira el contencioso administrativo de trabajo? ¿Quién era Sería la que El de faltas. el juzgado de faltas. Ahora sí, ya. Mire pues, ¿para qué sirve el de admisibilidad? Es el que nos recibe ¿qué? La demanda. La demanda. Demanda. Los nos dice a qué juzgado la va a mandar. Exacto, él es el que sortea, ¿verdad? Él tiene una máquina el que sortea a qué juzgado le va a conocer su proceso. De los 15 juzgados pluripersonales, ahí miran colectivos, miran incidentes, reinstalaciones, terminaciones, ordinarios, dentro de esos 15. Y hay otro aparte que es el de faltas que conocen lo que acabamos de ver, lo que acabamos de decir, ¿cierto? Sí, licenciada. Ahora sí ya quedó claro cuántos hay. Sí. Sí, gracias, licenciada. Gracias. Vale. Ahora bien, las salas. Vamos a ver. Un segundo. Miren, vamos a compartir acá. Ok. Este fue el año pasado, ¿sí? Esto fue el año pasado. Resulta que el acuerdo 33-2023 se creó lo que es la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Eso fue el año pasado, así se quedó. Este año se creó una sala, de hecho ya lo publiqué y está en el chat, donde vino y se creó una sala que iba a estar en Quetzaltenango.
Cuando hablamos de integración, aquí dice, mira, inmediatamente todos los acuerdos tienen integración. Integración es quiénes son los que están dentro de esa sala. O sea, todos los que tratan de resolver el conflicto de las partes, ¿verdad? Obviamente, dentro de una sala, ¿quiénes hay? Hay que el secretario, hay oficiales, hay notificadores, hay comisarios, ¿cierto? Cierto. Vale. No importa la rama, laboral, civil, penal, todos hay lo mismo. Hay 3 magistrados, si hablamos de salas, un secretario que obligatoriamente en salas sí y sí tiene que ser abogado, a diferencia de instancia, que en instancia, todo aquello que usted diga primera instancia, el secretario puede ser o no puede ser abogado. Ahí no hay la ley no obliga a que sea abogado. Pero en sala sí, el secretario sí debe ser abogado. Vamos a ver, denme un segundo. Váyase al 284 de su código de trabajo. Les voy a decir algo. En clase, ahorita, ¿cuántos hay? Hay 143 personas. Yo tengo 290. Cuando yo hice la hoja de trabajo en clase, yo hice esta pregunta. ¿Cuál es la clasificación de los tribunales? ¿Cuántos juzgados hay? ¿Cuántas salas hay? Una persona vino y agarró el directorio del organismo judicial y me colocó que habían 47 juzgados. Yo le pregunté por qué dice que hay 47, porque aquí dice 47. O sea, eso me da a mí la pauta que la gente no está en clase. Si la gente le va mal y hay notas incorrectas, yo no tengo responsabilidad alguna porque yo me he dedicado a ustedes. Y ustedes, los que están y perseveran, obviamente, tienen el conocimiento. Cuando les dije, por ejemplo, pónganme la integración, no sabían cuál era la integración. Yo a ustedes les dije, en la clasificación de los tribunales, obviamente, dentro de cualquier rama, usted va a encontrar una clasificación de los tribunales. Va a haber primera instancia y va a haber salas. En laboral están las primeras instancias, salas y los tribunales de conciliación, que es nuestra rama. Entonces, esa es la clasificación de nuestros tribunales. Tenemos que conocer quiénes van a llevar nuestros procesos, ¿sí? Son los juzgados de primera instancia, son las salas de apelaciones y son los tribunales de conciliación. Donde dice tribunales, les pedí por favor que relacionaran 3 artículos. Esa es otra cosa. Y códigos que no estaban relacionados. Puede ser que yo en el examen les dé 5 minutos para sacar su código y empiecen a contestar. 5 minutos. Se lo agradecería, licenciado. ¿Qué va a pasar si en esos 5 minutos usted no tiene el código relacionado? Usted va a andar más perdido mientras busca la primera. Entonces, y no es solamente por qué presiono para que relacione. ¿Será que es beneficio mío o será futuro para ustedes? No solo para este examen, sino para su examen técnico profesional. Pregunto. Para nosotros, Para nosotros, dicta. Entonces, al ver códigos que no están relacionados, discúlpeme, sí me molesta. Porque significa que ustedes entonces no ponen atención o no quieren hacerlo. Eso es lo que a mí me demuestra un código sin relacionar. Y acuérdense que ustedes están a un año de ser abogados. Discúlpenme, pero el título de abogado no se saca de una caja de complex. Un abogado requiere compromiso, dedicación, esfuerzo y responsabilidad. Entonces, si no hay esos factores, mejor no estudiamos esta carrera. Esto no es un bachillerato. Qué bonito en nuestra casa los títulos colgados, sí, pero detrás de cada título hay una responsabilidad. Entonces, yo miro un código que está sin ser anotado. Créame que si me pide ayuda en algún momento, no lo voy a hacer. Porque no veo ni el compromiso, ni la dedicación, ni la responsabilidad. ¿Estamos? Sí, licenciada, estamos. Licenciada. Los juzgados de trabajo y previsión social, les pedí que relacionaran con el artículo 289 del Código de Trabajo
292 del Código de Trabajo y 62 de la Ley del Organismo Judicial. En el 289 encontramos la integración. Aquí me dice que ellos obviamente pues deben contar con un juez, el cual debe ser abogado y es nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Y en el segundo párrafo dice, los juzgados de trabajo y previsión social están constituidos además por un secretario que debe ser de preferencia, dice, abogado de los tribunales de la República. También está en la integración, obviamente, notificadores. Aquí habla en relación a los notificadores, escribientes que sean necesarios. Hablamos en relación a oficiales, notificadores y un comisario. Hablamos también el artículo 289 y el artículo 62. Ahí lo leen, por favor, pero por el tiempo vamos rapidito. Los tribunales de conciliación y arbitraje. Hablamos ahí que relacionarán dos artículos, el 293 y el 295. En el 293 me dicen que son un juez de trabajo y previsión social, un representante titular, 3 representantes suplentes de los trabajadores, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Pero, ¿y ellos qué? ¿Cómo llegan ahí? ¿Cómo llegan a ser parte de ese tribunal? Obviamente, en el 295 tengo la respuesta. Se le debe de pasar el último día hábil del mes de noviembre, ¿a quién? A la Corte Suprema de Justicia de cada año, ¿verdad? Para que los califique. Dentro de los 15 días siguientes, a los candidatos deben ser nombrados que reúnan las calidades. ¿Pero qué calidades? Váyase al 296. Ahí va a encontrar las calidades. Entonces, así es como ellos llegan a formar parte de ese tribunal. Las salas obviamente están conformadas. Váyase al 301, 303 y el 86 de la Ley del Organismo Judicial. 301. Estamos hablando en relación a lo que es 3 magistrados propietarios, 3 suplentes, de efecto del Congreso de la República, debiendo prescindir el tribunal de efecto de permitir un término que corresponde a calidad de vocales, primero, segundo, los otros 2 del orden de su elección. Tendrá un secretario que debe ser abogado. ¿Se da cuenta la diferencia? Aquí dice, tendrán un secretario que debe ser abogado de los tribunales de la República o estudiantes de derecho de los escribientes y notificadores que fueren necesarios. Escribientes son oficiales, obviamente en aquel entonces así se llamaba, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando hablamos de la integración, usted sabe que son las personas que están dentro de el lugar, ¿verdad? Cuando hablamos en relación, por ejemplo, la competencia, yo les publiqué 3 documentos en relación a las 8 zonas económicas que habían anteriormente y cómo fue cambiando. Espero que lo hayan leído. Número 3, la información que les coloqué en relación al resumen, espero que lo hayan hecho a conciencia, porque también entra para el examen. Y estos son los 8 puntos que tenemos. Si se dan cuenta, no es mucho, solamente es poner la atención y dedicación si usted quiere tener una buena nota. Si no, pues no puedo hacer más. Ya en esta zona les estoy colocando. No sé qué más hacer. Hicimos un repaso donde está menos del 50% de la clase. O sea, mi responsabilidad ante ustedes está salvada. Entonces, ¿qué más les puedo decir? ¿A alguien tiene alguna duda? Pues no, Lecta. ¿No? ¿Todo claro? Claro, Erika. Muchas gracias. Todo claro, Licta, gracias. Levantar acta con las 142 personas, porque sí me preocupa a ustedes. 142 personas de casi 300 alumnos que son. Es preocupante. La verdad, es muy preocupante. Después no quiero oír chat o que alguien me cuente o que alguien me diga o que, miren, están hablando peces de usted. La verdad, lo siento, pero aquí estoy, la información está dada y realmente estamos los que queremos ganar, ¿verdad? Estamos los que queremos ganar. Aquí vamos a salir abogados comprometidos, abogados que vamos a defender el nombre de nuestros padres, porque los nombres de los padres tiene mucho uno que ponerlo en alto, ¿verdad? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda?
¿Alguien tiene alguna duda? Habla ahora para siempre. Así cuando se... Pues en el examen se nos tienen todas dudas. Pero no, hombre, no se puede. Son 8 puntos, no está difícil. Son 8 puntos, a diferencia de los 20 del otro semestre. Este semestre sí viene más difícil. Lina, solo una duda. En el examen van a venir preguntas directas como el primer parcial del semestre pasado. Sí, tiene examen directo. Porque todo el examen. Son solamente 8 puntos, si se da cuenta. Y la ley, agarre la ley y agarre una hoja en blanco y usted haga misma, desarrolle. Por ejemplo, sí, o sea, por ejemplo, el inspector puede hacer tal cosa, tiene la facultad de 8 días para poder venir y que se haga el reparo, o bien puede levantar acta en qué caso 1, caso 2, o sea, usted mismo puede hahacer su croquis ahí y viendo, ¿verdad? Está fácil, no está difícil. El recurso, por ejemplo, el contencioso ante quien se tramita, agotada la vía administrativa, o sea, alguien me decía el recurso de revocatoria, puede ser contra las resoluciones administrativas, pueden ser interpuesto. También él me decía a mí, también ante los juzgados de trabajo puede presentar ese memorial. No, ante los juzgados de trabajo no, estamos hablando que estamos agotando primero la vía administrativa. Entonces, pero si no leen, ¿cómo van a contestar? ¿Sí? Entonces, no sé, yo lo que digo es que me preocupa mucho. Sí, estoy muy preocupada, de verdad. Estoy muy preocupada que piensan que tal vez el otro 50%, ustedes no, el otro 50% que va a ganar solo por llegar. No es así. El examen tampoco viene tan fácil como ustedes creen, ¿verdad? Si estudió, lo va a sentir fácil. Si no, no. Así de sencillo, ¿verdad? Y también los sujetos procesales que también lo vimos, ¿verdad? Eso se me iba a proyectar. Bueno, cuestionario, no. Y les voy a decir por qué no. Porque alguien dijo en una ocasión que del cuestionario solo venía una pregunta, cuando no fue así. Les cuento que el examen anterior fue sacado del cuestionario. Lamentablemente les voy a decir algo, chicos. Uno trata de ser lo mejor posible, pero esa forma de atacar al docente, lo que hace es que el docente pues, dice, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué me voy a dedicar? Si de todas formas no quedó bien, o sea, no, con nada se puede quedar bien, agradar al alumno, o sea, facilitarle. Entonces, ¿por qué no doy las presentaciones? Porque encontré a alguien con un celular con las presentaciones debajo de la pierna. No le anulé el examen, pero de verdad sí me molestó. Entonces, esas cositas son las que uno va diciendo mejor no ayudo como quisiera, ¿verdad? Pero entonces, de verdad, hicimos un buen repaso. Espero que lean. Ya les dije lo que tenían que leer, ¿verdad? Hasta el resumen que hicimos, hasta los acuerdos que he subido, hasta la competencia de la zona económica, las 8 zonas económicas, cómo fueron cambiando. Y ya qué más que puedo hacer, ¿verdad? Entonces, les agradezco por su tiempo, su dedicación. Eso sí, les voy a pedir algo a estas 140 personas que hay en clase. Yo voy a hacer alrededor de 4 variantes. O sea, así usted se siente juntito, a alguien, no va a poder copiar. Le voy a decir algo. Esta es la universidad, no es un bachillerato. Entonces, usted debe hacer su mejor trabajo. Si resulta que no tenemos espacio, se puede juntar. No, por mí no hay ningún problema. Eso sí, yo miro a alguien que le está soplando a la otra persona, le está diciendo, mira, tal pregunta es esto. Jamás lo he hecho y no soy de la postura de quitar exámenes, pero esta vez sí lo voy a hacer. Entonces, no lo vayan a hacer. Y nos podemos sentar juntos, no hay ningún problema con exámenes diferentes, pero hagan su mejor trabajo. ¿Sí? No vaya yo a entrar a la clase, me quedé sin examen. No, aunque yo me separe de ustedes, ahí donde está un espacito, ahí lo hacemos. Pero de que todos, nos vamos a realizar el examen. Nadie se me va a quedar sin examen. ¿Sí? Para que no van a comenzar a decir, sí, que no tenemos examen o no aceptarnos. Yo apoyé a algunas zonas pidiendo apoyo con la administración para que los asignaran, pero cuando yo les hablaba y les decía,
pero por favor tengan paciencia. Tengan paciencia por si la clase pues sube, ¿verdad? En número. Tengan paciencia porque estamos pidiendo la C, pero está incrementando. Y hay muchas personas que dijeron, no importa, Liga, nos sentamos donde podamos. Bueno, hoy viene el compromiso que de verdad se cumple esa parte. Bueno, Kevin, ¿tienes alguna duda? Liga, disculpe, es una consulta. Me recuerdo que usted ha compartido unos acuerdos, que es lo que mencionó que tenemos que estudiar. Sí. Pero como eso se compartió en el primer grupo y pues como ese grupo se eliminó, o se lo eliminaron y luego se eliminó, mi celular borró los mismos archivos. ¿Usted sería tan amable solo de decirme los decretos y yo los busco para que usted no los tenga que reenviar? Yo se los voy a poner nuevamente. Miren, pues, les voy a decir, si ustedes, está bien que tengan su chat de compañeros, porque yo en algún momento fui estudiante y soy de estudiante de maestría, pero tratamos de que en ese chat solo sean documentos. Porque si empezamos a poder mirar la lista, ya vino, no vino, que no sé qué, que no sé cuánto, toda la información se pierde. Entonces, voy a colocar en forma ordenada todos los documentos que hemos visto, ¿sí? Para que usted los pueda tener y los pueda leer, ¿sí? Sin ningún problema, con todo gusto lo pueda hacer. Entonces, buenas noches, mucho gusto. Sí, el problema creo que fue que los mensajes estaban como temporales y creo que en su momento se borraron esos documentos y lamentablemente a mí no me dio tiempo para descargarlos. No fue así. Se colocó temporales después de que cuando se dio la instrucción, que yo lo hice. Yo coloqué la opción de temporalidad porque las personas no seguían las instrucciones de no escribir. Entonces, como no se hizo caso a la instrucción, coloqué la temporalidad, pero no había esa opción. Los archivos estaban ahí, inclusive coloqué enciclopedias, el diccionario, coloqué, perdón, el Código Civil concordado de 2 tomos para que lo tuvieran y hasta lo dejé lo fijé por aquello que escribieran, pero aún así solicitando no había apoyo, no había forma. Entonces, por eso fue que opté por la temporalidad. Pero ahorita, que está cerrado el chat, no van a tener ningún problema, los archivos ahí están, los pueden descargar en cualquier momento y pues tienen ustedes todas las herramientas. Ya la quedo de que ni que busquen ustedes, porque ahí está, ¿ya? Eso. Si a yo no le digo, dame el favor, vaya a ciudad, porque trabajo en el trabajo. Y llegaban los jóvenes, a mí me daba sentimiento ver a los alumnos en que le decían, mi catedrático pide que por favor me son fenecidos, pero los fenecidos los mandamos al archivo. Tiene que ir al archivo. Yo decía, ¿y qué va a entender de una copia de un montón de fotocopias de un estudiante que jamás sabe su contenido? O sea, yo ni siquiera los mando a buscar nada. Todo se lo proporciono, se lo doy. Entonces, valoremos esa parte, ¿sí? Valoremos esa parte porque todos se los coloco en el chat, pero respetemos esa parte del respeto, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta acá llegamos. Buenas noches. Deseo feliz noche, mucha suerte, no solo para mi examen, sino para todas las unidades, ¿verdad? Ustedes llevan. Y ustedes pueden, son muy capaces y demuestren que van a poder. Yo sé que sí, ¿sí? Ligda, disculpe, buenas noches. Solo una consultita. 2 semanas de exámenes, usted no da clase, ¿verdad? No. Es que pregunto porque creo que solo un link va a dar. ¿Clase de qué? Clases normales. No, ¿y para qué los voy a atormentar? Ay, sí, gracias, Ligda, porque... No, Jesús, Dios guarde. Uno está queriendo concentrado en estudiar y yo les ponga, no se me hace justo. La verdad, no se me hace justo. No. Tan chula. Gracias, Ligda. Hoy. Vaya, está Muchas bien. Gracias. Feliz noche. Cuida. Buenas noches, Ligda. Buenas noches. Ligda, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches, Ligda. Gracias. Ligda, le quiero una pregunta. Gracias. Feliz noche. Licenciada. Feliz noche, Ligda. Licenciada, buenas noches. Le quiero hacer una consulta. Dime. Solo una consulta. El horario en realizar el examen, ¿cuál será? Perdone. Es el 2 de septiembre, ¿verdad? Ese que está en la cartelera. Tú siempre tienes que ver la cartelera. Acuérdate que yo como no me gobierno sola, no tomo decisiones.
un día antes del examen, revisa el horario que está publicado en la cartelera, por favor. Va. Acuérdate que ahora es más famoso. Antes teníamos que ir a la U y ver. Ahora tenemos el celular a la mano. Y a un clic estamos de tener la información. Siempre chequéala un día antes del examen. Va, muy amable, gracias. Ok. Licenciada. Perdone. Licenciada, perdone. El nuevo grupo, o hicieron un nuevo grupo de WhatsApp. Perdón, es que yo me quedé sin teléfono y no recibí ninguna información y no tengo el nuevo enlace. No sé dónde o si alguien lo tiene y lo puede publicar, por favor. ¿Tú estás en Claro? Así es. Vaya, ahí lo publiqué. Ese mismo que está ahí es el que se puede meter uno, el nuevo. Ahí lo publiqué. Ahí lo publicó el licenciado Jorgito. Muchas gracias, licenciada. Vale. Feliz noche, licenciada. Gracias. Nos vemos. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Cuídense.